Pasemos a lo que tiene que ver con probabilidad condicional. Nos faltaba qué es lo que pasaba con sucesos dependientes. Entonces, en ese sentido, a ver si creo que está. Bueno, a ver, espérenme. Sí, sí está. Ya. Entonces, la probabilidad condicional viene dada cuando dos sucesos son dependientes. Entonces, la probabilidad condicional la podemos ver quizás con un ejemplo sencillo, pero después vamos a ver teóricamente qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, recordar que si dos sucesos eran independientes, la probabilidad conjunta era la multiplicación de cada suceso por separado. Entonces, recordemos la ley multiplicativa porque la vamos ahora a reformular. Entonces, primero entender lo que es la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional de dos sucesos me está tratando de definir cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso dado que se cumplió otro anterior, dado que se dio, ¿cierto? La probabilidad condicional, de hecho, si tengo dos sucesos, lo podría definir con un orden incluso hasta cronológico. Yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el segundo, dado que ocurrió el primero que debía ocurrir, ¿cierto? Que debía pasar. La simbología, aquí entendiendo que tenemos un suceso A que ocurrió primero y un suceso B que ocurrió después. Entonces, la probabilidad de B dado A viene dado con este slash, ¿cierto? Probabilidad de que ocurra el evento E dado que ocurrió un evento A. O simplemente probabilidad de B dado A. Las letras, vuelvo a decir, no son importantes. Aquí por un tema de comodidad, de que uno entiende en la mente que la B está después de la A, lo ocupa, pero en realidad ustedes tienen que adaptar esa simbología a cualquier letra. Entonces más adelante la fórmula puede aparecer en otro orden. Pero siempre considerar en esta simbología que este es el primer suceso que ocurre y este es el segundo. Primera fórmula fundamental, la probabilidad condicional de dos eventos viene dada por la siguiente división. La probabilidad de un suceso B dado otro suceso A viene dado por la división entre la probabilidad conjunta dividido por la probabilidad del primer suceso. Y obviamente este suceso no puede ser imposible, porque no puede ser cero el denominador. Entonces aquí hagamos un ejemplo. Dice, en el experimento de sacar un naipe de un mazo inglés, se definen los siguientes sucesos. Obtener un trébol. O sea, la probabilidad de obtener un trébol, lo hacemos rápido, es 13 de 52. Probabilidad de, segundo suceso, obtener un 2. O sea, la probabilidad de obtener un 2 es 4 de 52. Entonces ya, si queremos obtener la probabilidad de obtener un 2, dado que sabemos que es un trébol, dado que ocurre ese primer suceso, entonces vamos a primero calcular la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo, o sea, la probabilidad de obtener un 2 de trébol, dividido por la probabilidad del primer suceso, que en este caso que es obtener un trébol. Entonces, probabilidad de obtener juntos, ¿cierto? Un 2 de trébol, 1 de 52. Probabilidad de obtener un trébol solamente, 13 de 52. Y bueno, y ahí hasta la división de fracciones y queda 1 de 13. Simplificación, bla, 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 ¿cierto? Usted lo resuelve. Y ahí usted llega a la fracción, o llega al decimal, o llega al porcentaje. Entonces, uno entiende la probabilidad condicional desde ese punto de vista. Una obviedad. Si se entiende que la probabilidad condicional sugiere que los eventos sean dependientes, pero uno debe preguntarse, bueno, ¿y qué pasaría si los sucesos fueran independientes? O sea, que el suceso A y el suceso B no tuviesen, ¿cierto?, ninguna influencia en el resultado entre sí, mejor dicho. O sea,
el primer suceso no tiene nada que ver con el segundo, ¿cierto? La probabilidad de uno no afecta a la probabilidad del otro, eso estoy tratando de explicar. Entonces, ¿qué pasaría si los sucesos fueran independientes? Entonces pasaría algo bien obvio, que si los sucesos fueran independientes, de hecho, es como obvio, sin hacer esto, después se lo explico, la probabilidad de un segundo suceso, dado el primero, como me interesa sacar la probabilidad del segundo suceso, como no tienen nada que ver, no tienen una relación de dependencia, entonces, como no tienen nada que ver, la probabilidad del segundo suceso, dado un primer suceso, va a ser la probabilidad del segundo. Al final estoy calculando la probabilidad del segundo suceso solo, porque el anterior no influyó en él. Entonces, puedo pensarlo con sentido común, la probabilidad condicional cuando sean independientes. Ahora, si lo quiero ver matemáticamente hablando, ocupo la fórmula. Probabilidad de que ocurran al mismo tiempo dividido por la probabilidad del primero. Pero como son independientes, yo puedo separar esto con un producto, porque la probabilidad, ¿cierto?, de la ley del producto. Entonces ahí yo me doy cuenta que al separar esto, estas dos probabilidades se simplifican. Y ahí queda la probabilidad del segundo suceso. Parece obvio, pero está dentro de lo posible para que ustedes lo tengan claro. Es muy poco común que pase. Un detalle, y aquí me dan un segundito, pero después lo vamos a explicar primero. La probabilidad conjunta se redefine, ¿cierto?, si los sucesos son independientes. La probabilidad se llama en matemáticas como probabilidad compuesta. La probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo, si estos son independientes, va a ser igual a la probabilidad del primer suceso por la probabilidad condicional del segundo suceso dado el primero. Se fijan que aquí hay un juego de las letras, cuidado. No piensen tanto en qué letras tienen, sino entiendan que el primer suceso está solo por la probabilidad del segundo dado el primero. Uno siempre va a identificar el primero como el que está después del slash, ¿cierto? Entonces, ojo ahí porque ahí estoy considerando que la B es el primer suceso. Si usted quiere calcular la fórmula haciendo la letra A, como usted quiera. Pero en realidad, el detalle que quiero darle a entender es que el detalle que les quiero mostrar es que si la fórmula dice probabilidad conjunta, ¿cierto?, es igual a la probabilidad del primer suceso por la probabilidad de un segundo suceso dado el primero. ¿Cierto? Bueno. Profe, Dígame. ¿podemos ver un poquito el teléfono que se ve como mucha luz, entonces no se ve tan bien? Seguramente, a ver ahí. ¿Saben? Lo voy a marcar con otro plumón, si es el verde. Vamos a colocarlo aquí. Probabilidad de A y B. Pero si se dan cuenta, esta fórmula, si ustedes se le olvidaron esta fórmula, se le olvidara esta fórmula viene a partir de la fórmula anterior. Solamente un juego de álgebra. Si ustedes tenían la fórmula anterior, ¿se acuerdan? Simplemente pasar multiplicando ese para allá, ¿no? Y despejar ese. Entonces, si quieren sacar la probabilidad conjunta, la pueden sacar a partir de la probabilidad condicional. Entonces, ustedes se dan cuenta que a partir de esta fórmula de probabilidad condicional, ustedes pueden sacar la probabilidad conjunta, despejándola, pasándola multiplicando, y ahí queda. Entonces, se llegar a olvidar, en realidad es una fórmula, más allá de todo eso. Entonces, acuérdense, la probabilidad conjunta, la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo dado el primero. Bueno, esto uno lo podría extender a más sucesos. Yo podría colocar A y B y C, y seguramente
hubiese partido con el primero, ¿cierto? Por la probabilidad del segundo dado al primero, por la probabilidad del tercero dado al segundo. Pero eso ya es matemática universitaria. Nosotros solamente nos remitimos a dos sucesos. Y creo, voy a revisar solamente por si acaso, que esto es lo último. Vamos a revisar. Si hay un ejemplo. Ya. Hagamos un ejemplo para terminar, porque creo que es lo último. Ah, está el triángulo de Pascal, que es un detallito para que ustedes lo vean. Entonces, por ejemplo, el 25% de las personas de una muestra le gusta la frutilla y el chocolate, mientras que al 60% solo le gusta el chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que le gusta el chocolate le guste la frutilla? Entonces, definimos sucesos sencillos, ¿cierto? En este caso, el suceso A, que a la persona le guste la frutilla, el suceso B, que a la persona le guste el chocolate. Además, sabemos que la probabilidad, ¿cierto?, de B, que le guste el chocolate, es 0,6 o 60%. Además, sabemos que la probabilidad conjunta de que a esa persona le guste la frutilla y el chocolate es 0,25, ¿cierto? Entonces, queremos saber cuál es la probabilidad de una persona que sabemos que le gusta el chocolate, le guste también la frutilla. O sea, en otras palabras, estamos buscando la probabilidad de B, perdón, la probabilidad de A dado B. A partir de esta simbología que definimos, probabilidad de que le guste la frutilla dado que le gusta el chocolate. Probabilidad A, ¿cierto?, de B. Entonces ahí hago la fórmula. Entonces ahí está la división, ¿cierto? La probabilidad conjunta dividido en la probabilidad, ¿cierto?, en este caso del primer suceso, que era que le guste el chocolate. Y al triángulo Pascal, aquí doy la última observación de la clase, porque volvemos a ver este triángulo. Si lo vimos en combinatoria, ahora lo podemos ver en probabilidades. Creo que ya hablamos de esto en alguna clase, que el triángulo Pascal sirve, si ustedes lo ven como el álgebra, ¿cierto?, sirve para binomios. Si uno quiere saber A más B elevado a 2, A más B elevado a 3, A más B elevado a 4, A más B elevado a 5, y uno quiere ver, ¿cierto?, los coeficientes. Vimos también el tema de la combinatoria, que están las combinaciones, ¿cierto? Pero como hay dos elementos, si uno lo ve como binomio, el triángulo Pascal sirve en realidad no para cualquier experimento, sino que para aquellos experimentos que tienen dos alternativas, dos opciones, donde el espacio muestral sea 2. Por ejemplo, lanzar una moneda. Puede servir bastante el triángulo Pascal. Sí y no. Respuesta al responder una prueba, por ejemplo. ¿Verdadero o falso? Por ejemplo, hombre y mujer, cosas que tengan que ver con género. No sé, tener hijos, cosas así. Ahí sirve el triángulo Pascal. Entonces, si uno ve el triángulo Pascal ahora de otra forma, ustedes ya saben cómo se construye y todo. Entonces, entendiendo que cada fila tiene un orden, las primeras dos filas son las menos importantes, ¿cierto? Son como las más simples. Pero ya a partir del 1 hacia abajo, uno empieza, por ejemplo, a darse cuenta que esto se hace más complejo. Entonces, por ejemplo, si elijo una fila en particular, digamos la fila 4, creo que es la que se ve aquí, esa fila 4 la podríamos asociar a un experimento que tiene dos posibles resultados. Por ejemplo, lanzar 4 veces una moneda. Entonces tengo un posible resultado que sea las 4 caras, o un posible resultado que sea los 4 sellos. Asimismo, voy a tener 4 posibles resultados donde uno sea cara y el resto sea sello. O al revés, 4 posibles resultados donde, ¿cierto?, tenga 4 caras y un sello. Entonces, y además, ¿cierto? Y así yo podría ir bajando. Entonces, por ejemplo, aquí sería los posibles resultados en que hayan 4 caras. Este sería los posibles resultados que haya 3 caras. Los posibles resultados en que haya 2 caras.
Los posibles resultados que haya una cara. Los posibles resultados que no haya ninguna cara. Entonces yo puedo saber los distintos posibles resultados de cada, ¿cierto?, posibilidad sin saber o sin tener en mi mente cuáles son. Entonces me podrían preguntar, al lanzar dos dados, al lanzar 4 monedas, ¿cuántos posibles resultados son 2 caras y 2 sellos? Quizás mi mente no tiene retenida cuáles son, ni el orden, pero yo sé que son 6. No sé cuáles, pero el triángulo Pascal me ayuda en ese sentido. Por ejemplo, como esto es simétrico, da lo mismo, ojo, yo partí con caras, usted puede haber partido con sellos, va a llegar a lo mismo. Por ejemplo, usted lanza 5 veces una moneda. ¿Cuántos posibles resultados al lanzar 5 veces una moneda tiene 3 sellos, por ejemplo? Entonces yo sé que son 10. O 3 caras también, lo mismo, simétrico. Hay 10, no tengo idea cuáles son. Me podré acordar algunos a la rápida, pero si empiezo a buscarlos, me voy a demorar mucho. El triángulo Pascal permite que yo lo saque al tiro. O no sé, ¿cuántos posibles resultados son 4 caras? Son 5. O 4 sellos, también son 5. No tengo idea cuáles son, pero el triángulo Pascal me ayuda. La suma de cada fila, además, me dan los posibles resultados. O sea, me da la cardinalidad del espacio muestral, la cantidad de posibles resultados. O sea, si yo sumo cada fila, por ejemplo, esta fila de 5 lanzamientos, por ejemplo, sería 32. Y de hecho ahí uno le puede hacer la relación con la potencia de base 2, 2 elevado a 5. También, no podría verlo así. Entonces el triángulo de Pascal siempre les va a servir para sacar probabilidades, usando regla de Laplace, obviamente, para experimentos repetidos, donde cada experimento o cada lanzamiento tiene 2 posibles resultados. Entonces uno puede calcularlo, porque de repente dice, pero profe, no sé cómo voy a poder calcular la probabilidad, por ejemplo, de si yo respondo 10 preguntas de verdadero y falso, ¿cuál es la probabilidad que tenga todas buenas? ¿Pero cómo? ¿De dónde? ¿Cómo voy a poder ver todas las combinaciones que hay? Entonces, como uno cree que es difícil, y en realidad es más simple. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de si yo lanzo, si por ejemplo respondo 10 preguntas de verdadero y falso? ¿Cuál es la probabilidad que sean todas buenas? Si lo hago rápidamente. 1 partido en 2 elevado a 10. Exactamente. Una partida en 2 elevado a 10. No tengo idea cuánto es 2 elevado a 10, pero creo que es 1024, pero a ver, por ahí. Pero independiente, aunque no lo sepa, yo puedo usar a partir del triángulo de Pascal y calcular la probabilidad. O en 6 lanzamientos, 5 lanzamientos. O sea que ustedes lo tengan en la mente, ustedes pueden construir el triángulo de Pascal, al igual que la tabla de doble entrada del dado es fácil de construir si ustedes saben las reglas, ¿cierto? Parten con lo 1, van sumando para los lados, ¿cierto? Van sumando para abajo, mejor dicho, y colocan siempre 1 en los extremos. ¿Se fijan? Parten con esos 3 1, y colocando 1 en los extremos, van sumando para abajo. Y así, ese 6 es por 3 más 3, ¿cierto? Ese 4 es por 1 más 3. Ese 4 por 3 más 1. Y así ustedes pueden construir todo el triángulo hasta que busquen lo que necesitan. Y creo que estamos listos. Ahí, fíjense, ahí está el triángulo Pascal desde el punto de vista del lanzamiento de monedas. Eso es lo que quería mostrarles. Entonces, ahí, lanzar monedas, ¿cierto? Entonces el N4 que hablaba sería como lanzar 4 monedas. Entonces se fijan que ese 1 es un resultado posible que salga 4 caras. Por ende, es lo mismo que salga 4 sellos. Por eso les decía que ustedes pueden empezar con cara o sello, van a llegar a lo mismo. Entonces, si yo partí con 4 caras, las caras van a ir bajando. 3 caras, 2 caras, 1 cara, ninguna.
y el sello va a ir subiendo. Entonces ahí uno se da cuenta las combinaciones que pueden haber, ¿cierto?, entre cara y sellos y el total de posibles resultados. Y sin saber, como les decía, cuáles son. Y eso les puede permitir calcular la probabilidad rápidamente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de, si al lanzar 4 monedas, obtenga 3 caras? Entonces, bueno, 4 de 16. 4 un total de la suma de estas filas, ¿cierto? Entonces, el triángulo Pascal es súper útil para sacar probabilidades en este tipo de experimentos. Y con esto estamos prácticamente listos. ¿Preguntas? ¿Hay alguna consulta? Termino